Hola, buenas tardes. Buena tarde. Hoy voy a grabar un vídeo con algo que me pedís mucho, que son las preguntas comentadas, ¿vale? Vamos a hacer preguntas de test y las voy a ir comentando. La calidad de la cámara no es muy buena porque es la de mi ordenador. A ver si para la semana que viene consigo una cámara mejor y tendremos mejor calidad, ¿vale? Bien, vamos a empezar a comentar las preguntas. Voy a compartir la pantalla. Vale, mirad, lo primero que voy a hacer es poner en el Google el banco de preguntas del CAP, Ministerio de Fomento, y voy a abrir esta opción que se llama Preguntas comunes a mercancías y viajeros. Comenzaremos por el principio, ¿vale? Entro aquí y si os fijáis, tenemos de materias comunes el objetivo 1 de conducción racional, el objetivo 2 de aplicación de la reglamentación y el tercero de salud, seguridad vial, servicio y logística. Pues vamos a comenzar por el principio. Lo podéis descargar en PDF o podéis hacerlo directamente en su página web, ¿vale? Y aquí empezaremos. Supongo que van a salir varias decenas de vídeos y tardaré semanas en comentarlas todas, pero bueno, empezamos y vamos a ir comentando. Mirad, comenzamos por la primera, que nos está pidiendo cuántos caballos de vapor, a cuántos caballos de vapor equivale 1 kilovatio, ¿vale? Si os fijáis nos da ya la respuesta, ¿eh? Esto va muy bien para estudiar, pero bueno, aquí como las vamos a comentar, pues vamos viendo la respuesta correcta. Mejor que utilicéis alguna aplicación para hacer test. A mí me gustan dos, la de AEOL, que es de pago y está muy bien y actualizada, y luego está texamina.com, que también está bien, no está tan actualizada, pero está muy bien también. Bien, vamos a ponernos en situación primero, antes de contestar a la pregunta, vamos a hablar un poco de las curvas características que tiene un motor. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a escribir en la pizarra. A ver si se ve bien. Subo un poquito. Mirad, un motor tiene una serie de curvas características que son las más importantes. El par motor, la potencia y el consumo específico. ¿Qué es el par motor? Que esto me lo preguntáis mucho. Par es fuerza, ¿vale? Si yo empujo la pared, estoy aplicando una fuerza, pero como la pared no gira, no la puedo llamar par, es simplemente una fuerza. Sin embargo, si yo voy a hacer girar una manivela, la fuerza que le aplico se llama par, ¿vale? Es la fuerza que hace girar algo. Por eso la fuerza que tiene el motor se llama par motor. El par motor se produce gracias a los terceros tiempos. Cuando se quema el combustible, ya sea un motor diésel o uno de gasolina, se produce una expansión de los gases que empujan al pistón con mucha fuerza hacia abajo. Este, a su vez, empuja la biela y la biela le va a dar media vuelta al cigüeñal con mucha fuerza, con mucho par. Si sumamos todos los pares unitarios que se están produciendo en el cigüeñal, por ejemplo, ponemos un aparato para medir el par, para medir la fuerza en un extremo del cigüeñal, tendremos el par motor, la fuerza que tiene el motor. El par motor es máximo más o menos a la mitad de la escala del cuentarevoluciones. Ahora os pondré una gráfica. Y la unidad de medida que se utiliza para medir el par motor es el newton por metro. Una preguntita también de examen. Newton por metro. El newton es la unidad de medida de fuerza. Un newton es la fuerza que necesitamos para mover un objeto que pese 1 kilo, moverlo 1 metro, para que nos hagamos una idea. Si yo tengo algo que pese 1 kilo, si esto pesara, si mis masáis pesaran 1 kilo, si los empujo y del empujón se mueven 1 metro, quiere decir que he aplicado 1 newton de potencia, ¿vale? Aquí, como hablamos de fuerza de algo que gira, hay que multiplicarlo por el radio de la palanca de giro, por eso es newton
por metro, ¿de acuerdo? Luego tenemos la potencia. La potencia se puede medir tanto en caballos como en kilovatios. Si nos preguntan en qué unidades se mide la potencia, la respuesta correcta es tanto en caballos como en kilovatios. Sin embargo, si nos preguntan en qué unidades se mide la potencia en el Sistema Internacional de Medidas, tenemos que contestar que en kilovatios, ¿vale? Hay que saberse las conversiones, que es la pregunta que teníamos aquí, ¿vale? La potencia se mide en caballos o en kilovatios. Un caballo de vapor es igual, a ver, ahora me va a fallar la memoria, a 0,736 kilovatios. Ahora lo comprobaré, ¿eh? Y un kilovatio es igual a 1,359 caballos. Redondeándolo, veréis que en las preguntas suele poner 1,36. ¿Vale? Bien, vamos a aplicarlo esto a la gráfica, porque vamos a ver las curvas características del motor. Vamos a dibujar aquí unos ejes. El eje horizontal corresponde a las revoluciones por minuto de trabajo del motor, RPM, revoluciones por minuto. Esto es un ejemplo, no tienen por qué ser siempre así. Por ejemplo, aquí 500 revoluciones, 1000, 1500, 2000, 2500 y así sucesivamente, ¿vale? Voy a dibujar la gráfica del par motor, ¿vale? En función de las revoluciones por minuto. Imaginamos que llevamos una velocidad puesta en la caja de velocidades, una marcha puesta en el cambio y comenzamos a acelerar. Al acelerar veremos que las revoluciones van subiendo. Acelerar quiere decir que vamos variando la posición del pedal del acelerador y vamos ordenando que cada vez se inyecte más y más combustible. Las revoluciones aumentan y la fuerza del motor va aumentando. La fuerza del motor, el par motor, va aumentando hasta llegar un momento en que llegamos al par motor máximo, a par máximo. Normalmente el par máximo se obtiene en el momento en el que entra una muy buena cantidad de aire para que se queme todo el combustible que se ha inyectado, ¿vale? Pensad una cosa, si yo sigo acelerando a partir de llegar al par máximo, el pistón cada vez va a bajar más rápido en el primer tiempo y llega un momento en que bajan tan rápido, porque el cigüeñal gira muy rápido, que no da casi tiempo en ese primer tiempo a que entre aire. Si el pistón baja muy rápido y entra muy poco aire, por mucho gasoil que tú estés ordenando inyectar, es decir, por más que aceleres, no le sacas más para el motor porque no hay aire suficiente para que se queme todo el combustible, ¿vale? En un motor antiguo, una vez que llegamos a par máximo, si seguimos revolucionando, descendería. Los motores actuales, ¿qué ocurre? Que como tenemos sistemas de sobrealimentación, en concreto el turbocompresor, que es capaz de comprimir aire y aunque el pistón baje muy rápido, como el aire entra comprimido previamente por el compresor, pues cabe más aire por entrar comprimido. Y entonces podemos mantener durante un amplio margen de revoluciones el par máximo. Y luego, eso sí, llegará el momento en que si sigues revolucionando el motor, el par motor va a descender, el par motor bajará. ¿Vale? ¿Por qué? Por lo que os digo, porque está entrando muy poco aire, y podría llegar el momento en el que no entrara prácticamente aire y el combustible ya ni se está quemando, veríamos salir una arena negra de combustible sin quemar por el escape, ¿vale? Por suerte con los sistemas de gestión electrónica cortaría inyección previamente, ¿vale? Bien, un motor que tiene tanta zona de par máximo se llama motor elástico o plano. Es un motor que es capaz de mantener un amplio margen de revoluciones ese par máximo. Si esto lo traducimos a un tacómetro, no tacógrafo, tacómetro, que es el cuenta revoluciones, lo dibujo aquí pequeñito, ¿vale? Estas revoluciones de par máximo, que aquí me ha quedado entre 1500 y 2400, nos las pintarían estas revoluciones de color verde en el cuentarevoluciones, ¿vale? Y esta es la zona de par máximo, donde ahora veremos que estamos trabajando con una potencia media, pero que el consumo específico es muy bajo, es muy bueno, estamos gastando poco combustible, no estamos usando la potencia máxima, es decir, no estamos corriendo mucho,
pero sí que estamos aprovechando todo el combustible, por eso es una zona tan buena, esta zona de color verde, ¿vale? Y este par motor se mide en newtons por metro normalmente, ¿vale? Bien, vamos a la potencia, que es lo que tiene que ver con esta pregunta. Como me enrolle tanto con tanta pregunta, necesitamos 7 meses para hacer el banco entero. Bien, se me ha ido el santo al cielo. Así, la gráfica de la potencia, vamos a verla. La potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo, ¿vale? No es lo mismo, pero si en las preguntas de examen, cuando tienes que contestar cositas de potencia que no sean números, sustituís la palabra potencia por velocidad, normalmente aceptaréis la pregunta si es que no la teníais clara, porque la potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo y la velocidad es el espacio recorrido por unidad de tiempo. Por lo tanto, se equiparan, tienen algo parecido, entonces tienen un comportamiento similar, ¿vale? Entonces, la potencia del motor, cuando estamos en el ejemplo de antes, con una marcha puesta y vamos acelerando y van aumentando las revoluciones, va aumentando, ¿vale? La potencia va aumentando con el aumento de revoluciones, pero si os fijáis, cuando yo había entrado a par máximo, la potencia que tengo aquí es una potencia media, que también es pregunta de examen, ¿vale? Cuando entramos a par máximo, la potencia que utilizamos del motor es media, no estamos corriendo mucho, ¿vale? Y alcanzaría la máxima potencia por aquí, ¿vale? Y luego también acabaría descendiendo la potencia porque, claro, si no entra aire no se quema el combustible. Pensad que para que haya una combustión o una explosión necesitamos oxígeno. Sin oxígeno no van a arder los combustibles, ¿vale? Y aquí tendríamos pues la potencia, o cuándo podría yo correr mucho, ir a mucha velocidad, pues aquí, que ya me he salido de par máximo, ¿vale? Y también otra curva es el consumo específico, que normalmente se mide en gramos por litros por kilovatio y hora. A comentar sobre el consumo alguna cosita también. Mirad, el consumo en general lo medimos en litros a los 100 kilómetros recorridos, en litros a los 100, ¿vale? Y es una medida que para hacerte una idea de lo que gastas está bien, ¿vale? Pero no es una medida muy exacta, porque yo puedo decir, he consumido 6 litros a los 100, ¿vale? He tenido un consumo de 6 litros a los 100. Y otra persona me dice, pues yo también, 6 litros a los 100. ¿Hemos gastado lo mismo? Pues a lo mejor no, aunque parezca que sí. Porque imaginaos que hemos hecho el mismo camino, pero yo lo he hecho de bajada y esta otra persona lo ha hecho de subida. Hemos hecho los mismos kilómetros, el mismo recorrido, pero yo bajando y él subiendo con un vehículo de las mismas características, un vehículo idéntico. Realmente he gastado yo más, porque yo iba bajando. Podría haber aprovechado la inercia que me da el aprovechar la gravedad, y el otro ha tenido que ir cuesta arriba, revolucionando más y gastando más combustible, ¿vale? Entonces, realmente yo he gastado más. La manera ideal de medir el consumo de combustible no es esa de litros a los 100, que es la manera general, es medir el consumo específico, que se mide en gramos por kilovatio y hora, es decir, se tiene en cuenta lo que has gastado, los gramos o litros de combustible, pero se divide por los kilovatios de potencia que has usado y el tiempo que has usado esa potencia. Es decir, si yo he usado mucha potencia porque he tenido que subir, he tenido que revolucionar mucho, divido el gasto de combustible entre un número grande, entonces me quedará un valor más bajo, ¿vale? Bueno, el caso es que se mide el consumo específico en gramos por kilovatio y hora, ¿vale? O litros por kilovatio y hora. El consumo general en litros a los 100 y el consumo al ralentí se mide en litros por hora, ¿vale? Porque como estamos al ralentí, quiere decir que el motor está en marcha a sus mínimas revoluciones, pero no nos movemos. Entonces, no podemos decir por 100 kilómetros recorridos, litros a los 100, porque no estamos recorriendo, estamos con el vehículo inmovilizado. Por lo tanto, lo hacemos relacionado con el tiempo, litros por hora. Mi coche me gasta 0,6 litros por hora, pues eso quiere decir que si lo tengo una hora al ralentí, me va a gastar un poquito más de medio litro, 0,6 litros en una hora que lo tenga funcionando al ralentí, ¿vale? La gráfica del consumo específico la voy a forzar un poco para que nos cuadre bien con las preguntas, ¿vale? Sería una gráfica como esta. El consumo específico fuera de par máximo es más alto, aquí tendríamos el mínimo consumo específico, va subiendo
dentro de la zona de par máximo y cuando te sales de ella, pues ya se va disparando, ¿vale? Si os fijáis, lo más barato es circular dentro de la zona verde de la mitad hacia la izquierda, que veréis que hay preguntas que nos hacen responder dónde tenemos que llevar la aguja en el tacógrafo, por ejemplo, en llano o cuesta abajo. Pues en estos casos la llevamos en la parte izquierda de la zona verde, ¿vale? Y si vamos cuesta arriba, que tenemos que revolucionar más, pues hacia la parte derecha de la zona verde, ¿de acuerdo? Bien, pues volvemos a las preguntas. Comparto la pantalla otra vez. A ver, ¿dónde teníamos? Aquí. Dice, ¿a cuántos caballos de vapor, es que no lo veo, ¿a cuántos caballos de vapor equivale 1 kilovatio? Lo tenemos en la pizarra, es la respuesta D, 1 kilovatio es igual a 1,36. Y yo había puesto 1,359, que si lo redondeamos es 1,36. Bien, la segunda pregunta dice, ¿a cuántos kilovatios equivale un caballo de vapor? Pues sería un caballo de vapor igual a 0,736 kilovatios. Bien, continuamos. Otra pregunta. Dice, ¿a qué equivale la potencia de un motor? Es decir, ¿a qué equivale la cantidad de trabajo que desarrolla el motor en la unidad de tiempo? Pues al par desarrollado por el motor multiplicado por el número de revoluciones a las que gira el mismo, ¿vale? Es decir, si queremos saber qué trabajo hemos realizado por unidad de tiempo, tenemos que multiplicar el par, que es la fuerza que nos desarrolla el motor, por las revoluciones a las que está girando el cigüeñal, ¿vale? La correcta sería la C. ¿A qué número de revoluciones se alcanza la potencia máxima del motor? Pues si miramos la gráfica que tenemos en la pizarra, es a un número de revoluciones próximo al máximo. Ya hemos sobrepasado la zona de par máximo y estamos llegando a un número de revoluciones que está próximo al máximo. Si pasáramos ya de ahí, el vehículo entraría en corte, el motor entraría en corte de inyección. La siguiente dice, ¿a qué régimen de revoluciones del motor de un vehículo es mayor el par motor? Pues lo hemos visto también en la pizarra, a un régimen medio de revoluciones. Esta pregunta es muy clásica. El par motor máximo lo encontramos más o menos a la mitad de la escala del cuentarevoluciones. Los que estáis haciendo prácticas con el camión o el autobús, o los que ya tenéis el permiso, habréis visto que es típico que pinten de color verde en el cuentarevoluciones esa zona de par máximo, y siempre está aproximadamente a la mitad de la escala del tacómetro del cuentarevoluciones. ¿A qué se deben principalmente las pérdidas energéticas que se producen en la transmisión? Pues en la transmisión, las pérdidas que tenemos en la transmisión, se deben sobre todo a las fricciones, al rozamiento que hay entre las piezas, ¿vale? Vamos a ver un momento, ahora que se nos habla aquí de la transmisión, básicamente los elementos que forman parte de la cadena cinemática, ¿vale? A ver, que estoy utilizando una aplicación nueva y me lío un poco. Aquí. Vaya, estos rotuladores no borran bien. Mirad, la cadena cinemática está formada, que lo hemos visto muchas veces en clase, por el motor. Detrás tenemos el embrague. Después tenemos la caja de velocidades. Después tenemos el árbol de la transmisión. Grupo cónico diferencial. Aquí tenemos grupo
cónico por fuera y diferencial por dentro, los palieres y las ruedas motrices. Esto es la cadena cinemática y está formada por dos cosas, por el motor más la transmisión. La transmisión comienza en el embrague y acaba en las ruedas, ¿vale? Las pérdidas de las que nos habla la pregunta vienen referidas a las que hay en la transmisión, es decir, entre el embrague y las ruedas, ¿vale? Tenemos la caja de velocidades con engranajes, sincronizadores, etcétera, aunque está lubricada con valvulina, un aceite de alta viscosidad, hay rozamientos, ¿vale? Tenemos el grupo cónico diferencial, son engranajes. Las ruedas también rozan con el suelo, que hemos visto en el tema, en el objetivo 1.3 de optimización de consumo, hemos visto las resistencias, y una de ellas era la resistencia a la rodadura que tiene el neumático con el suelo, ¿vale? Bien, la de código 20 dice, ¿por medio de qué elemento se acciona un embrague de fricción en seco? Pues el accionamiento del sistema de mando de un embrague de fricción en seco se realiza mediante un pedal. El sistema de mando es el pedal. Y estos sistemas de mando, estos pedales, pueden tener detrás de lo que es el pedal un sistema que te ayude para multiplicar tu fuerza, que puede ser en los vehículos pesados, neumáticos, si utiliza aire comprimido, o hidráulico, si utiliza líquido, ¿vale? Si no llevas ninguna ayuda, pues está durísimo, cuesta un montón desembragar el motor. Pues el embrague de fricción se acciona mediante un pedal. Principalmente por medio de qué elemento se transmite la frenada al suelo, pues por medio de los neumáticos del vehículo. Esta es muy fácil, ¿vale? Los neumáticos van adheridos al suelo. Cuando pierden velocidad, pues se pierde a través del neumático, porque aunque utilicemos frenos distintos de los que se accionan en las ruedas, distintos al de tambor y al de disco, por ejemplo, los ralentizadores y tal, al fin y al cabo lo que hacen es hacerle perder velocidad al eje motriz, ¿vale? Y el eje motriz muere en las ruedas motrices, pues sería por medio de los neumáticos. La siguiente dice, ¿por qué medio de mecanismo se obtienen en la caja de velocidades con cambio manual las relaciones de desmultiplicación adaptadas a los diferentes valores que opone el vehículo al desplazarse? Pues por medio de un conjunto de engranajes, ¿vale? Es decir, ¿cómo se desmultiplica? Desmultiplicar quiere decir que algo que va rápido mueve a otra cosa que acaba yendo más lenta. Si va más lenta, se ha desmultiplicado su velocidad de giro. Eso se hace mediante engranajes. Engranajes son piñones. Y simplemente haciendo el piñón de salida, el segundo piñón más grande que el primero, ya estamos desmultiplicando. Aproximadamente la primera velocidad, la marcha primera, tiene una desmultiplicación del motor a la transmisión de 3 a 1, ¿vale? Es decir, por cada 3 vueltas que da el cigüeñal, la transmisión da 1, o sea, se ha dividido o desmultiplicado la velocidad de giro. La segunda es de 2 a 1, la tercera 1,5 a 1, ¿vale? Es decir, las marchas, sobre todo las más cortas, las velocidades más cortas, son grandes desmultiplicadoras, y la marcha atrás ni os cuento, ¿vale? Cambiando el tamaño de los engranajes, de los piñones, conseguimos esta desmultiplicación. ¿Por medio de qué elemento compensa un convertidor de par la diferencia de revoluciones entre el motor y el tren de tracción? Lo hace por medio de una rueda directriz, ¿vale? Es decir, el embrague hidráulico o hidrodinámico, el embrague de convertidor de par, tiene unido al volante de inercia una bomba que impulsa el aceite, luego viene esa rueda directriz, un rotor, una pieza que gira, y luego viene la turbina que va enganchada al eje primario
de la caja de velocidades, ¿vale? Entonces, el elemento que compensa es ese convertidor de par que está en medio y no es más que una rueda, unos álabes, como un mini ventilador que se encuentra entre la bomba, que queda del lado del motor, y la turbina, que queda del lado de la transmisión. Si queréis, haremos un día un tema de embragues. ¿Cómo actúa el ralentizador eléctrico? Pues manteniendo las revoluciones de la transmisión en un régimen determinado para que no se acelere, para que no se embale. ¿De acuerdo? Voy a dibujarlo en la pizarra. Bien, aquí tenemos el motor, el embrague, la caja de velocidades, el árbol de la transmisión, grupo cónico diferencial, palieres y las ruedas motrices. Mirad, el freno eléctrico, el ralentizador electromagnético o eléctrico, consiste en poner unas bobinas en el árbol de la transmisión. Las bobinas son unos trocitos de hierro con hilo de cobre alrededor y lo bueno que tienen es que cuando les pasa corriente se convierten en imanes, ¿vale? En electroimanes, en imanes artificiales. Entonces, si yo tengo ahí esa bobina y le doy a un mando por puntos, pregunta de examen, ¿cómo se accionan los ralentizadores? La respuesta es mediante un mando por puntos. Yo tengo un mando por puntos, le doy un puntito, le llega corriente a las bobinas y se convierten en imanes. Si tengo un imán ahí potente y el árbol de la transmisión va girando y tengo el imán ahí, pues la velocidad de giro del árbol de la transmisión se ralentiza. Le doy otro punto, pues se conecta a otra bobina o le llega más corriente a las que hay, es decir, el imán es más potente, pues ralentizamos más aún, ¿de acuerdo? Me suena que hay una pregunta que dice que cómo se llaman estas fuerzas magnéticas que se generan en el árbol en el ralentizador eléctrico y se llaman fuerzas de Foucault. Se escribe Foucault, ¿vale? Las fuerzas de Foucault, ¿vale? Entonces tú con un mando por puntos le das, es una buena manera de modelar la velocidad del vehículo sin necesidad de echar el pie al freno y por lo tanto sin calentar los frenos que tenemos en las ruedas. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo actúa una caja de velocidades? Pues como un convertidor de par, un transformador de fuerza. El motor te ofrece una fuerza, te da un par, el par motor. Y tú luego esa fuerza la tienes que aprovechar o para correr o para subir una pendiente con mucho peso, ¿no? Y gracias a la caja de velocidades conviertes lo que te da el motor o en fuerza en las ruedas o en velocidad en las ruedas, ¿vale? Convierte el par con convertidor de par. La siguiente dice, el motor actúa como freno, pues de dos formas. Puede actuar el motor como freno, puede actuar cuando dejas de acelerar, ¿vale? Al dejar de acelerar se deja de inyectar combustible y entonces el motor va perdiendo velocidad. Si el motor pierde velocidad, el vehículo la acabará perdiendo también normalmente. O también otra manera, que sería reducir a una velocidad más corta la caja de velocidades. Si vas con cuarta, metes la tercera y verás que suben las revoluciones y por lo tanto aumentan las fricciones. Al aumentar las fricciones nos vamos frenando, ¿vale? Porque las fricciones, lo hemos visto en una pregunta anterior, son una de las pérdidas que tiene la transmisión y se transmitirá menos energía a las ruedas y el vehículo se va a ir frenando. O sea que el motor actúa como freno, según dice la A, dejando de acelerar o seleccionando una relación de marchas más corta. Bien, ¿cómo consigue principalmente el ABS cumplir sus funciones? La respuesta correcta dice regulando la presión hidráulica o neumática que llega a los elementos frenantes. Primero, vamos a ver, el ABS es el Anti-Block Brake System, es el sistema antibloqueo de los frenos. Cuando frenamos demasiado puede ocurrir que las ruedas
se queden quietas o casi quietas y el vehículo siga andando arrastrándolas. Entonces lo que hace el ABS es regular esa presión que llega a los frenos que hay en las ruedas. Es decir, como hemos frenado demasiado, les aliviará la presión, les quita presión, entonces las ruedas vuelven a girar, se adhieren al suelo y como tú mantienes el pie en el freno, pues una vez que las ruedas se ponen a la misma velocidad que lleva el vehículo, pues empiezan a perder velocidad hasta que nos detenemos. Estos son todo ventajas. Vas a notar el rebote del pedal, del freno, porque se está levantando la presión, lo notarás en el pie, y con eso conseguimos, sobre todo, que las ruedas no pierdan adherencia, más que una frenada en menos metros, que también normalmente lo que conseguimos es controlar la trayectoria a la vez que frenamos. Podríamos, dentro de sus límites, frenar y esquivar a la vez gracias al ABS. Otra preguntita, dice, ¿cómo se consigue principalmente el BAS? El BAS es el Brake Assistance System, el asistente a la frenada de urgencia a cumplir sus funciones, pues lo hace actuando como un freno neumático convencional que lleva acoplado un sistema de mando electrónico. Mirad, el BAS, el Brake Assistance System, lo que hace es detectar que tú has pasado el pie del acelerador al freno muy rápido, ¿vale? Si tú pasas el pie del acelerador al freno muy rápido, es que te has asustado y tienes que frenar ya porque se te ha cruzado una persona o te has encontrado algo en la calzada, etcétera, y tienes que frenar ya. Pues el sistema electrónico ha detectado que tú estás tardando menos en pasar el pie del acelerador al freno que lo normal, que lo que tardas normalmente. Y entonces solo tocar el pedal del freno te aplica la máxima presión de frenado, con lo cual estamos consiguiendo reducir el tiempo de reacción del sistema, no tuyo, tu tiempo de reacción es el que es, ¿vale? Depende de tu estado psicofísico, pero el tiempo de reacción del sistema sí se reduce porque la frenada fuerte la tendríamos normalmente cuando llegamos con el pie ya abajo del freno, al fondo. Sin embargo, aquí tú solo has tocado el pedal y el BAS ya te aplica la máxima presión de frenado. ¿Vale? Como si tienes BAS, tienes ABS, no se va a pasar de fuerza en la frenada. Por eso la correcta es que actúa como un freno neumático convencional, ¿vale? Porque convencionalmente tú al pisar el pedal de freno actúas sobre los frenos de las ruedas. Pues el BAS hace lo mismo antes que tú, ¿vale? Da la presión a tope antes que tú. Y tiene, como dice el final de la pregunta, un sistema de mando electrónico, un ordenador, que es el que ha calculado que tú estabas frenando antes de lo que se hace habitualmente. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿cómo consigue principalmente el ESP cumplir sus funciones? ESP es, a ver, no sé, la memoria, Electronic Stability Program, ¿vale? Es el sistema para la estabilidad, ¿vale? Nosotros lo llamamos el control de estabilidad, ¿vale? El ESP dice, mediante intervenciones en el sistema de frenos o en el control del motor, aprovechando la existencia de otros sistemas como el ABS y el ASR, ¿vale? Mirad, se ayuda de ellos porque el ABS y el ASR tienen la manera de detectar la velocidad que lleva el vehículo y la velocidad que llevan las ruedas, ¿vale? Es decir, conoce la velocidad lineal y la velocidad angular. Entonces, el vehículo y sus ruedas deberían ir a la misma velocidad. Cuando nos pasamos acelerando, es decir, que las ruedas giran más rápidas que lo que están haciendo andar al vehículo, el que actuaría sería el ASR, ¿vale? Que el ASR tiene que frenar a las ruedas porque van demasiado rápidas y lo puede hacer directamente frenando a las ruedas, se hace valer del sistema electrónico de control del frenado, el EBS normalmente, y le dice el ASR al sistema de frenado, oye, fréname estas ruedas motrices que van muy rápidas, y se frenan las ruedas, o también le puede decir el ASR al Electronic Diesel Control, al EDC, le puede decir, oye, inyecta un poquito menos de gasoil que las ruedas van súper rápidas. Y el ESP, que es el de la pregunta, que es cuando se inicia un derrape o guiñada del vehículo, el vehículo va a empezar a derrapar, entonces se vale de los mismos mecanismos
para frenarte las ruedas de un lado. Y lo puede hacer o directamente con el motor o lo puede hacer con los frenos que dan a las ruedas. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo debe estar el motor cuando se quiere sustituir el aceite? Pues, a ver, cuidado con esto, porque siempre que hablamos en clase de los mantenimientos, prácticamente todo se hace en frío, ¿eh? Pero esto no. Cuando cambiamos el aceite, el motor tiene que estar caliente. Al estar caliente está más líquido, ¿eh? Está más diluido. Entonces sale mejor y arrastra mejor a la porquería, ¿eh? Sobre todo, imaginaoslo en invierno, ¿eh? Que el aceite está endurecido, ¿eh? por el frío y queremos sacarlo, quitamos el tapón que hay debajo del cárter y si está muy frío va a salir lentamente y además no va a arrastrar a todas las partículas, a toda la suciedad que tiene, ¿eh? Por eso lo haremos con el motor parado y caliente. Bien, ¿cómo debe estar el motor para comprobar el nivel del aceite con exactitud? Pues tiene que estar parado y frío. Lo de frío es no solo para no quemarte, sino para que se haya dado un buen rato al motor para que todo el aceite que está lubricando las piezas haya ido al cárter, haya ido cayendo por gravedad y se encuentre en el cárter. ¿Cómo debe proceder el conductor en caso de detectar pequeños descensos en el nivel de aceite o agua al realizar los controles periódicos? Pues vamos rellenando con el fluido correspondiente, aceite o líquido refrigerante, hasta restablecer el nivel necesario, ¿vale? Hasta dejarlo como mucho a la marca del máximo, ¿eh? Entre las marcas del máximo y del mínimo, ya que te pones, pues rellenas hasta el máximo, ¿vale? Fijaos que la pregunta dice detectar pequeños descensos, ¿vale? Pequeños descensos, ¿eh? Si fueran mayores, pues ya haríamos otra actuación. La siguiente dice, ¿cómo es conocida también la distribución electrónica de la fuerza de frenado? Se llama Electronic Brake Variation, ¿eh? EBV en inglés. ¿Esto qué hace? Va distribuyendo la presión de frenado entre el eje delantero y el eje trasero según necesidad, si el vehículo se pone horizontal lo antes posible. ¿Cómo es la cantidad de combustible que se inyecta en el motor y el par motor cuando éste gira a bajas revoluciones? Pues la cantidad de combustible que se inyecta es pequeña y por lo tanto, como hay poco combustible, también tenemos poco par motor, poca fuerza del motor. En la gráfica que os he dibujado al principio ya habéis visto que a menos revoluciones el par es más bajo, conforme aumentamos las revoluciones va aumentando hasta llegar a la escala media del cuenta revoluciones donde se alcanza el par máximo. Para conocer los riesgos implícitos de las operaciones y revisiones de mantenimiento del vehículo, ¿qué debe consultar el conductor? En primer lugar, tienes que mirarte el libro que el fabricante te deja en la guantera y que normalmente lo tenemos ahí muerto de asco, ¿vale? Porque quien más sabe del vehículo es quien lo ha fabricado. Y aunque nosotros estudiamos unos mantenimientos genéricos que hay que hacer, ¿vale? Pues siempre hay que tener más en cuenta lo que nos diga el fabricante. La correcta sería la D. Debe consultar el libro de mantenimiento y cuidados facilitado por el fabricante. ¿Cómo se conoce el efecto producido por la retención que el motor produce en el vehículo cuando dejamos de acelerar? Se llama freno motor. Cuidado que la expresión freno motor nos puede confundir, pero bueno, o por la pregunta o por las respuestas, por el contexto ya sacamos a qué se refiere, ¿vale? Dejar de acelerar es usar el motor como freno. Reducir una velocidad en la caja de velocidades también es usar el motor como freno, también es el freno motor. Incluso hay otro freno que se llama freno motor, pero es el freno motor en el escape, que consiste en poner una o varias mariposas en el colector de escape y cuando lo accionamos se cierra la salida del humo, los pistones que estén haciendo el cuarto tiempo no pueden subir bien porque le hemos cerrado la salida y se frenan los pistones, se frena el cigüeñal y se acaban frenando las ruedas, ¿vale? Pero bueno, ese es un freno motor neumático en el escape. ¿Cómo se denomina el motor que conserva un par similar durante una amplia gama
de revoluciones, lo hemos comentado al principio, se llama motor plano o motor elástico, como pone la respuesta B, motor elástico. ¿Cómo se denomina la pérdida de frenada debido al calentamiento excesivo de los elementos frenantes del vehículo? Se llama, como pone la respuesta B, efecto fading, y hasta que no se vuelvan a enfriar, no frenan. Por eso hay que usar otras formas de frenado antes de pisar el pedal del freno, con vuestros vehículos pesados. Tenemos primero que mantener una buena distancia con el de delante, así podemos empezar la frenada dejando simplemente de acelerar. Luego utilizamos el ralentizador y por último, puntita de pie al freno con cuidadito, para usarlo lo mínimo posible. Si no te quedas lejos del de delante, no puedes aplicar estas buenas técnicas de frenado para reducir el fenómeno fading, especialmente cuando hagáis bajadas de kilómetros. ¿Cómo se denomina el sistema que corta la inyección de combustible cuando el vehículo supera una determinada velocidad? Pues se llama limitador de velocidad. En los camiones limita 90 y en los autobuses a 100 km por hora. Ya veremos en otros temas de reglamentación desde qué año son obligatorios y para qué vehículos, ¿vale? Se llama limitador de velocidad. ¿Cómo se denomina el sistema que evita que las ruedas se bloqueen durante las maniobras de frenado, con lo que se consigue un mayor rendimiento de frenado, así como mantener el control de la dirección del vehículo? Lo hemos comentado ya, se llama ABS. El par motor está relacionado con la expansión de los gases quemados en el interior del cilindro. Mirad, la expansión de los gases se produce en el tercer tiempo. Mirad, los 4 tiempos del motor. El primero, admisión, donde el cigüeñal tiene que tirar del pistón hacia abajo para que succione el aire, ¿vale? Ese tiempo no da par, al contrario, roba, es un tiempo, dijéramos, parásito. En el segundo tiempo el pistón tiene que comprimir el aire en los motores diésel, o la mezcla en los de gasolina, con lo cual el cigüeñal tiene que empujar al pistón para que suba. Y por fin en el tercer tiempo, al quemarse el combustible con el aire, se produce esa energía que necesitamos para moverlo todo, ¿vale? Por eso el tercer tiempo tiene tantos nombres. Tiempo de expansión de gases, como lo están llamando aquí. Tercer tiempo, tiempo motor, tiempo de trabajo. En el de gasolina, tiempo de explosión, ¿vale? El tiempo de combustión en los diésel. Es el tiempo que nos proporciona el par. Al quemarse los gases en el cilindro, empujan al pistón hacia abajo y así gira el cigüeñal con fuerza, con par. ¿Cómo se denominan los 3 ejes dispuestos en una caja de cambios o de velocidades? El primero que entra, que viene de unirse al embrague, se llama primario. Alineado con él y que se empalma luego con el árbol de la transmisión está el secundario. Y el que está en medio de los dos se llama intermedio o intermediario, ¿vale? Ese eje intermedio, cuidado, que aquí no, pero en otras preguntas, así aquí también, hay una que dice terciario, aunque sea un tercer eje no se llama terciario, está el primario, el secundario y el que está entre medias, ¿vale? El intermedio o intermediario, como pone la respuesta C. ¿Cómo se denomina un neumático que es especial para su utilización en barro y nieve? Pues se llama neumático MS, M-I-S, M más S, M-S. Barro en inglés se escribe mud, M-U-D, ¿vale? Y nieve es snow. Por lo tanto, ese neumático es MS. Porque las otras no pueden ser. Vamos a ver las respuestas incorrectas. Regrovable quiere decir que se puede volver a tallar el dibujo en la banda de rodadura. Cuando se está quedando lisa, se le vuelve a cortar el dibujo. Aprovecho también para deciros que es una pregunta de examen también lo de regrovable y que también nos dice la letra U en el flanco del neumático, una letra U mayúscula, que ese neumático es regrabable. Un neumático regrabable si lleva la inscripción regrovable o la letra U. Tubeless quiere decir que es sin cámara. Uno con cámara se escribiría tubetipe. Reinforced quiere decir que lleva los flancos reforzados. Los flancos son los laterales del neumático.
Cuando, por ejemplo, un vehículo tiene que trabajar arrimándose a bordillos y los golpea continuamente, es conveniente que le compremos un neumático con los flancos reforzados. Tiene como una capa extra de caucho con burbujitas, con unos alveolos, y entonces no golpeamos el flanco auténtico, sino que estamos golpeando ese refuerzo, y así no rompemos el neumático. Si rompemos algo, que sea el refuerzo, nos va a dar más durabilidad y sobre todo más seguridad. Bien, la siguiente, ¿cómo se denomina el neumático que lleva los flancos reforzados? Pues reinforced. La siguiente, ¿cómo se denomina un neumático que no lleva cámara? Sería tubeless, respuesta A. ¿Cómo se denomina un neumático que se puede regrabar? Pues regrovable o la letra U. ¿Cómo se detecta que no se quema la totalidad de carburante presente en los cilindros del motor? Pues porque vemos salir el humo de color negro. Repasamos los tres colores clásicos de los humos. Humo negro es que hay demasiado combustible en la mezcla y podría ser debido o bien a que entra poco aire o bien a que entra demasiado combustible, ¿vale? Ambas cosas hacen que la mezcla sea demasiado rica en combustible o demasiado pobre en oxígeno, ¿eh? Por un lado porque el filtro puede estar sucio, por otro lado el filtro del aire o porque los inyectores pueden estar sucios. Luego tenemos también el humo blanco-azulado, y es que se está quemando aceite. En las preguntas de examen lo habitual es que es debido a que los segmentos que hay en la cabeza del pistón están desgastados. Y luego está el humo blanco con el motor caliente, que es líquido refrigerante, es el vapor de agua. Si os lo preguntan, avería clásica, la junta de la culata. Está agrietada, quemada, averiada, y se nos mete el líquido refrigerante dentro de las cámaras de combustión y se quema, ¿vale? Y sale en forma de vapor de agua. Y si saliera agua o algo de humo blanco también con el motor frío, no tiene por qué ser una avería, ¿eh? Puede ser condensación, la humedad, en invierno, que se pega en todas partes, también en el motor, ¿eh? Si es un motor frío no tendría por qué ser nada grave necesariamente. Siguiente, ¿cómo se llama el par que proporciona la tracción para que, aplicado a través de la adherencia entre neumático y calzada, permita el desplazamiento del vehículo? Se llama par en rueda, ¿vale? O sea, la fuerza que tiene la rueda para transformar su giro en avance es el par en rueda. Mirad, tenemos el par motor, ¿sí? Que se produce en el motor. Luego, después del motor, viene el embrague y la caja de velocidades. La caja de velocidades casi siempre desmultiplica, ¿eh? Especialmente con las marchas cortas, ¿sí? Luego, al final tenemos el grupo cónico, que tiene una corona así de grande, que es un piñón muy grande, que si os fijáis, las ruedas siempre van a ir más lentas que el motor, que es a lo que quiero llegar, ¿vale? El motor, el cigüeñal, gira a X revoluciones, ¿no? Pongamos un ejemplo. El cigüeñal gira a 1500 revoluciones. Si llevamos la primera os he dicho antes, que reduce de 3 a 1, ¿vale? Desmultiplica de 3 a 1, pues si va a 1500 vueltas el cigüeñal, el árbol de la transmisión va 3 veces más despacio, va a 500 vueltas. Pero es que si la corona dentada es, me lo invento, 10 veces más grande que el piñón de ataque, me refiero a la corona dentada que hay en el grupo cónico, pues a las ruedas aún llega más desmultiplicada el número de vueltas, ¿vale? Es decir, van a llegar 50 vueltas a las ruedas de las 1500 que se estaban produciendo en el motor, ¿vale? En el cigüeñal. Por lo tanto, se produce una desmultiplicación que, aunque la caja no siempre la haga, la del grupo cónico es constante y las ruedas van más despacio que el motor. ¿Con eso qué conseguimos? Si las ruedas van más despacio, llevan más par, van más fuertes, ¿vale? Tienen más fuerza. El par en rueda es mayor que el par motor, ¿vale? Y esa fuerza, ese par que llega a las ruedas, se llama par en rueda. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual el motor diésel transforma la energía química del carburante en energía mecánica? Pues se llama combustión, ¿vale? La combustión es la quema del combustible y transforma su energía química, porque es un compuesto químico derivado del petróleo, al quemarse empuja al pistón con fuerza hacia abajo y lo transforma en movimiento, en energía mecánica. ¿Cómo se llama la energía que tiene un vehículo
por estar en movimiento se llama energía cinética. La energía de movimiento es la energía cinética. ¿Cómo se llama la pieza de accionamiento en un convertidor de par? Se llama rueda bomba, ¿vale? Es la bomba. El convertidor de par es el embrague hidráulico, ¿vale? Entonces, en la prolongación del volante de inercia tenemos una bomba y esa bomba hace girar aceite y llega a una turbina que está unido en el primario de la caja de velocidades y la hace girar. Y en medio de ambas, de la rueda bomba y la rueda turbina, encontramos la piececita esta de otra pregunta, que es una rueda directriz que dirige aceite. No confundáis rueda directriz porque dirige aceite, ¿vale?, a rueda directriz, que es la rueda que movemos con el volante de la dirección. No es lo mismo aunque compartan nombre. ¿Cómo se llama la pieza de salida de un convertidor de par? Rotor, ¿vale? La de salida, rotor. Rotor realmente es que vale para todo, porque rotor es algo que gira. Esta pregunta no tiene mucha chicha, podríamos aquí atornillar un poco. ¿Cómo se llama la pieza que dentro de un cilindro recibe la presión generada por la combustión del carburante que la desplaza de arriba hacia abajo, en ese movimiento que se llama carrera, en este caso descendente? Es el pistón, el pistón. ¿Cómo se llama la pieza que transmite la presión de la combustión recibida por el pistón al cigüeñal? Pues es la pieza que los une. La pieza que une al pistón con el cigüeñal se llama biela. Respuesta C. ¿Cómo se llama la propiedad que describe la mayor o menor facilidad de un aceite para pasar por las canalizaciones? Se llama viscosidad. La viscosidad es lo espeso que es un aceite, no lo denso. Denso no, denso es lo que pesa, es el peso por unidad de volumen. La viscosidad es lo espeso que es, ¿vale? Es su resistencia a fluir. Por ejemplo, si yo cojo un vaso lleno de agua, le doy la vuelta, caerá al suelo el agua y fluirá muy deprisa, se extenderá por el suelo muy rápido. ¿Por qué? Porque es muy poco viscosa, ¿vale? Y no se resiste nada a fluir. Sin embargo, si cojo un vaso lleno de miel y le doy la vuelta, caerá al suelo y se extenderá, fluirá lentamente, se resiste a fluir. ¿Por qué? Porque tiene mayor viscosidad. La viscosidad se mide con la escala que ella SAE, que es la Society Automotive American Engineering o algo así, es la SAE, es la Sociedad de Ingenieros Americanos de Automoción. Está el SAE 0, 5, 10, 15, 20, 25 y luego ya de 10 en 10, los de verano, 30, 40, 50, 60, 70, ya entraríamos en valvulinas, luego grasas blandas, conforme va aumentando la viscosidad. ¿Cómo se llaman las curvas a través de las cuales se presentan el par y la potencia, en las cuales se ve cómo varían las prestaciones en función de las revoluciones? Son las curvas características. Al principio, con la primera pregunta, os lo había explicado en la pizarra. Volved atrás y veréis las curvas características del par motor, la potencia y el consumo específico. Dice la siguiente: el par motor se produce debido a una fuerza de expansión de los gases quemados en el motor que se transforma en giro en cigüeñal. Hemos visto una muy similar hace poquitos minutos. El par motor, la fuerza del motor, la conseguimos gracias a que se quema el combustible y este empuja los pistones con mucha violencia hacia abajo, estos a su vez a la biela, y la biela le da media vuelta con mucha energía al cigüeñal. ¿Con qué tipo de caja de cambio se puede ahorrar más carburante? Pues yo aquí a veces tengo dudas, pero bueno, daremos por bueno con la caja de cambio manual y habría que poner aquí en mayúsculas bien utilizada, ¿vale? Bien utilizada. Si se usa bien, sí. Si conducimos como cafres, pues podemos disparar el gasto de combustible. Una caja de cambio manual, lo bueno que tiene es que como cambias tú tienes la capacidad de anticiparte, cosa que normalmente una caja automática no tiene capacidad de anticipación, ¿vale? Bueno, hay cosas ya muy modernas que sí, pero en general las cajas automáticas convencionales no tienen capacidad de anticipación. Y tú sí, el conductor o la conductora se puede anticipar.
tú puedes llevar una marcha en el cambio puesta y que el motor empiece a necesitar que le pongas una más larga, pero ves que a muy poquitos metros comienza una subida. Pues ya no la pones para entrar con más revoluciones, para no tener que reducir dentro de la pendiente ascendente, porque entonces perdemos un montón de energía y de velocidad, ¿vale? Y aumentamos el gasto de combustible, etcétera. Sin embargo, como te has dado cuenta, has reducido el gasto de combustible. La caja automática, si cuando estás llegando, que aún no has empezado la subida, pero estás llegando, se necesita por revoluciones y velocidad que se ponga una marcha más en el cambio, te la va a poner. Y luego a la entrada de la pendiente ascendente, pues va a tener que reducir, ¿vale? Para poder subir. Y tantos cambios, al final lo que producen son aumentos de gasto de combustible, ¿vale? Si es que con cajas de cambio manual podríamos ahorrar combustible con respecto a la automática que nos dice otra respuesta, si la usamos bien, ¿vale? Si cambiamos de oído, nos da pereza cambiar, revolucionamos mucho, somos kamikazes, pues no. Pero, bueno, la damos por buena. ¿Cómo se puede detectar un aumento en el consumo de carburante? Pues haciendo un control, ¿vale? Si tú apuntas lo que repostas y los kilómetros que marca el cuentakilómetros, o se lo metes al salpicadero, o llevas un sistema electrónico de gestión y le introducimos los datos, o lo detecta, pues verá, se pueden ir haciendo medias del gasto. Si ese gasto aumenta, pues es que, y no hemos hecho nada diferente, es que puede haber una avería, ¿vale? Entonces hay que apuntar, hay que hacer un control periódico, anotar cuántos litros echas y cuántos kilómetros marca el cuentakilómetros, y así saber lo que gastamos habitualmente. No podemos ir ahí a la deriva. ¿Qué puede causar problemas en el sistema de dirección de un automóvil? Pues que las ruedas estén desequilibradas o mal equilibradas, como pone la A. El equilibrado de las ruedas, cuidado, que tiene que ver con su peso, no con su alineación, ¿vale? El equilibrado es que para que la rueda tenga un peso homogéneo y bien repartido en toda ella, pues se le instalan unos pequeños contrapesos, los clásicos estos, los plomillos, para que quede equilibrada. ¿Qué puede producir un desgaste irregular en los neumáticos? Pues muchas cosas. Un frenazo, un bloqueo de ruedas, una suspensión en mal estado, una mala alineación de las ruedas, una conducción muy deportiva y, como pone aquí la respuesta de circular con las ruedas mal equilibradas. Ayer cambié yo las ruedas de mi coche y me hicieron el equilibrado y la alineación, que no es lo mismo. Aunque se le haga las ruedas directrices, no es lo mismo. Bien, en un automóvil provisto de embrague de fricción en seco, cuando no se pisa el pedal del embrague, la transmisión del movimiento del volante motor a la caja de velocidades se realiza mediante unos muelles que presionan al disco de embrague entre, pone la plato, tendría que poner el plato de presión y el volante motor, ¿vale? O sea, tenemos del lado del motor, tenemos el volante de inercia, ¿de acuerdo? Del lado del primario de la caja de velocidades, el disco de embrague. Cuando no pisas el pedal de embrague, el motor está embragado, es decir, está acoplado. El disco de embrague está siendo presionado por la prensa, por el diafragma, por los muelles, contra el volante de inercia, para que si gira uno, gire el otro. ¿Qué efecto se produce en el régimen de revoluciones del motor hasta llegar a las ruedas? Pues mirad, lo he explicado antes, se produce una desmultiplicación de vueltas, que aunque la caja no siempre desmultiplique, el grupo cónico hace una desmultiplicación constante. El hecho de que las ruedas vayan desmultiplicadas con respecto al motor quiere decir que van más lentas que el motor y con eso consiguen tener más par. Cuanto más despacio vayan, más fuerza tienen, más par tienen. ¿Cómo son los valores de par y potencia que aparecen en las especificaciones técnicas indicadas por el fabricante del vehículo? Son máximos, ¿vale? Bueno, también hay gráficas que puedes verlos así detallados, pero son máximos. ¿Cómo suele ser el funcionamiento de los diferenciales autoblocantes?
son automáticos. Fijaos, autoblocantes, auto de automático, son por sí mismos. Cuando se detecta una diferencia de velocidad de una rueda a la otra del mismo eje, ¿vale? Una diferencia muy grande, se autobloquea el diferencial. Recordad que el diferencial es el que nos permite que una rueda vaya más rápida que la otra, siendo de un mismo eje, en el eje motriz, y eso nos permite trazar curvas, hacer giros, etcétera, con seguridad, para que se permita que la rueda exterior vaya a más velocidad que la interior, manteniendo la suma de vueltas constante. Pero claro, a veces es que la adherencia es muy diferente de un lado al otro, y puede ser que haya la necesidad de bloquearse momentáneamente. Al bloquearse, ¡boom!, las dos ruedas comienzan a girar a la misma velocidad y esa rueda que se te había encasquillado en algún sitio, pues la puedes sacar. ¿Con cuál de las siguientes actuaciones crea frotamiento entre los flancos de los neumáticos montados en gemelo? Pues con una distancia insuficiente entre los neumáticos emparejados en gemelos. A ver, los neumáticos gemelos, cuando van dobles, un neumático al lado del otro, deben de tener una distancia correcta entre ambos, porque cuando el vehículo se cargue y se ponga en movimiento, ¿qué ocurrirá? Que los flancos se deforman y podrían llegar a tocarse uno con otro. Por eso, o a lo mejor no se tocan, pero no ventila bien y se calienta la goma mucho, o se nos queda ahí una lata aplastada o algún objeto y tal, y se calienta mucho y podría rajarnos la goma del neumático. Por eso debe haber una distancia suficiente para que no haya frotamiento entre ellos. ¿Con el movimiento de qué piezas va sincronizado el movimiento de las válvulas? Pues hombre, entre otros con los pistones, ¿vale? Con los pistones, ¿por qué? Pues porque la válvula de admisión se tiene que abrir cuando el pistón está bajando en el primer tiempo, ¿vale? Bueno, en el ciclo real se abre un pelín antes de que el pistón haya alcanzado el punto muerto superior y se cierra un poco después de que pase por el punto muerto inferior, ¿vale? Es decir, la válvula de admisión tiene que estar abierta en el primer tiempo de admisión un poquito más, ¿vale? Que es cuando el pistón baja. Y la de escape tiene que abrirse cuando el pistón sube en el cuarto tiempo, aunque se abra un pelín antes, un pelín después, pero tiene que ir calculada, tiene que ir sincronizada con el movimiento del pistón. ¿Con qué elemento está conectado el volante de inercia en un automóvil provisto de un embrague de fricción en seco? Pues el volante de inercia está del lado del motor, está con el motor, ¿vale? Está con el motor. Pensad que el volante de inercia está unido de manera solidaria, y que os vaya sonando esta expresión también para preguntas, es solidario al volante de inercia. El cigüeñal y el volante de inercia son solidarios, ¿vale? Bien, lo vamos a dejar aquí. Me voy a apuntar que estamos en la 182 y continuaremos más adelante, ¿vale? Y nada, nos iré grabando. Luego, cuando tenga otro ratito, ya me están llamando, ya hablaremos, ya veremos más preguntitas. Bueno, que vaya muy bien, cuidaros mucho.